¿Cuál dirías que es la compañía más rentable de la historia? ¿Apple, Tesla, Amazon? De hecho, es una mucho más antigua. Para encontrar la respuesta hay que remontarnos al origen mismo del capitalismo. Hoy veremos la historia de una de las primeras compañías que abarcaron gran parte del globo y sobre todo las condiciones políticas que permitieron el paso del mercantilismo al capitalismo moderno. Toca situarse en la Europa occidental, específicamente en los Países Bajos. El siglo XVII sería la edad de oro para aquella joven república que surgió al independizarse del Imperio Español, y sus ciudades serían testigos de un crecimiento económico sin precedentes y de un poder que llegó hasta el otro lado del mundo. Pero para entender cómo es que Holanda se independizó de España y por qué es importante para la gran compañía que se formaría, hay que irnos más atrás, antes que aquella nación fuera república. En plena Edad Media, cuando en Europa la nobleza reinaba y el territorio estaba dividido en pequeños y grandes feudos, esta región al norte de Francia era justo eso, un grupo de territorios desintegrados, algunos condados, otros ducados, algunos declarándose independientes, otros jurando lealtad al emperador de turno. ¿Cómo llegaron los Países Bajos a ser parte de España? En el siglo XV surgió la idea de unidad de los Países Bajos cuando Felipe III de Borgoña los tuvo en su dominio. Su hijo Carlos I, al casar a su hija con Maximiliano I de Habsburgo, otro Maximiliano, unió las casas de Borgoña y Austria. De esta unión nació Felipe el Hermoso, quien se casó con Juana I de Castilla, hija de los reyes católicos, heredando los dominios borgoñones y convirtiéndose también en rey de Castilla. Su hijo, Carlos I de España y V de Alemania, concentró en su persona los títulos de Rey de España, Emperador del Sacro Imperio y Soberano de los Países Bajos, integrando estos territorios bajo el poder español. Felipe III había impulsado la unificación de los Países Bajos convocando en 1464 a los Estados Generales, donde reunió a los dirigentes de las distintas provincias para administrarlas como un conjunto, sin eliminar sus instituciones. Décadas después, María de Borgoña defendió la autonomía neerlandesa ante la amenaza francesa, y a cambio del apoyo de los Estados Generales, otorgó una carta de derechos que garantizaba su autogobierno. Ningún puesto sin su consentimiento, decisiones tomadas dentro de la región y cargos reservados a nobles neerlandeses. Así fue que los Países Bajos gozaban de un trato especial a pesar de ser vasallos del Ducado de Borgoña, pero los españoles tenían una forma distinta de hacer las cosas. A la muerte de Carlos V, su hijo Felipe le sucedió. Aquí empieza el rompimiento entre neerlandeses y el Gran Imperio. Para este momento, la Revolución Protestante en Europa llevaba algunos años avanzando y en el norte encontró muy buena aceptación. Un conflicto religioso y por tanto económico se gestó. Felipe II, ultracatólico, apoyó la Inquisición y la envió al norte en un intento de acabar con herejías. Además, pretendía controlar la zona otorgando los puestos de gobierno y administrativos a personas ajenas a los Países Bajos. Con estos desacuerdos explotó la rebelión en 1568. Fue un conflicto largo y cansado que duró 80 años, pero también fue ese conflicto el que motivó a los neerlandeses a producir la riqueza necesaria para ganar la guerra, para independizarse e incluso, ¿por qué no?, para arrebatarle el dominio económico a las potencias mundiales. 11 años entrados en la guerra, 7 de las 17 provincias que conformaban los Países Bajos se unieron. Tenían el propósito de defender su libertad religiosa y su autonomía gubernamental. Formaron la República de los 7 Países Bajos Unidos. La declaración formal de independencia se redactó en 1581, aunque la guerra seguiría por décadas. A diferencia de cualquier otra nación en ese momento, el gobierno supremo aparentemente no estaba liderado por nobles o eclesiásticos, sino por una élite burguesa, por lo que las decisiones políticas se orientaban principalmente a favorecer y consolidar el comercio. El poder ejecutivo lo llevaba un jefe militar que siempre fue de la Casa de Orange, así que cierta dinastía noble se mantuvo en el poder. Fue en medio de esta guerra que la economía neerlandesa explotaría con un alcance global. Pero, ¿cuál era la imagen del comercio mundial en ese momento? Antes de continuar, te invito a que te suscribas si no lo has hecho y agradecerte si ya eres seguidor. Continuamos.
Portugal dominaba desde hace casi un siglo el comercio con Oriente, desde el Cabo de Nueva Esperanza, pasando por India hasta las Islas de las Especias. El negocio del comercio con Oriente era altamente rentable por la diferencia enorme entre el precio al que la gente en Europa compraba las especias y el precio al que los comerciantes las conseguían en las islas asiáticas. Todos querían sumarse al negocio y varios países europeos los lograrían a su tiempo. Los Países Bajos no empezaban desde cero. Desde siglos manejaban un rico comercio en el Mar del Norte, tenían salida al océano y eran la entrada a Europa. Así, controlaban el flujo de cereales de la región báltica, el llamado granero de Europa, y lo procesaban y distribuían, siendo ellos el molino de Europa. Además, de Inglaterra importaban lana y la transformaban en textil, que también repartían por el continente. Con estos dos principales mercados, los Países Bajos ya gozaban de prosperidad y eran comerciantes experimentados. Pero en 1591 quisieron ir más allá. Una compañía de comerciantes se propuso alcanzar las Islas de Especias, fuente, al parecer, de riquezas sin límites. Organizaron una primera expedición puramente mercantil. La llamada Compañía de Tierras Lejanas reunió un capital total invertido de 290,000 florines, lo equivalente a comprar entre 60 y 70 casas en Ámsterdam en ese tiempo. Zarparon 4 barcos con una tripulación total de 249 hombres. La aventura no fue nada fácil. Los portugueses llevaban décadas yendo y viniendo, eran expertos navegantes de alta mar. Los neerlandeses no contaban ni con las naves adecuadas, ni la experiencia, ni las cartas marítimas que mostraran las rutas hacia Oriente. Aún así, inexpertos, zarparon en 1594. Eludiendo a las patrullas portuguesas, llegaron a su destino al año siguiente, con el objetivo de comprar principalmente pimienta y otras especias, así como piedras preciosas, marfil y maderas tropicales. Usaron monedas de plata acuñadas con el diseño portugués o español para que fueran aceptadas por los comerciantes del lugar. Además, llevaban textiles para intercambiar. De los 4 barcos, solo lograron regresar 3 en febrero de 1597, y de las 249 personas, volvieron únicamente 89. Sin embargo, la mercancía obtenida alcanzó para cubrir completamente la inversión. Así se sentó el precedente. Era posible viajar al otro extremo del mundo y poder hacer negocio de ello. Se desató un frenesí por explorar esas tierras lejanas y enriquecerse con sus recursos. En Ámsterdam y otras ciudades se formaron numerosas compañías para financiar más viajes. La competencia interna había arrancado. Entre 1598 y 1603 se fletaron unas 14 flotas que lograron beneficios de hasta el 400%. Sin embargo, esta misma competencia interna representaba altos costos operativos y por tanto altos precios de las especias. Además, los ingleses se habían sumado a la competencia por el comercio con Oriente y Portugal se dio cuenta que no podría mantener su monopolio sin el uso de la fuerza. Así surgió la idea de unir fuerzas para aminorar los costos de operación y para hacerse fuertes ante los rivales extranjeros. Los Estados Generales ya habían propuesto la cooperación entre las compañías porque veían la oportunidad de trasladar la guerra con el imperio a sus posesiones coloniales en Asia. Fue en 1602 que la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, o VOC, nació. Con un capital de más de 6 millones de florines recaudados gracias a los beneficios de las precompañías y con la aportación pública de cualquier persona modesta que decidió invertir, gozó de un monopolio concedido por el gobierno durante 21 años. Además, se les concedió la libertad de declarar la guerra o la paz, apoderarse de embarcaciones extranjeras, establecer colonias, construir fuertes y acuñar monedas, todo con el respaldo del gobierno neerlandés. La compañía se estructuró en 6 cámaras, de las cuales a la de Ámsterdam le correspondía la mitad de las acciones. El capital se inmovilizó por 10 años, es decir, las utilidades se iban a mantener dentro de la compañía y se reinvertirían. Cuando se cumplió el plazo, los directores decidieron no liquidar las acciones pues pondría en riesgo la estabilidad del negocio, pero permitieron a los accionistas recuperar su inversión vendiendo sus acciones en la bolsa de Ámsterdam creada años antes, convirtiéndose en la primera gran compañía anónima moderna con capital permanente y negociable. El capitalismo moderno y el mercado financiero mundial hacían su aparición en el sistema económico.
Para mediados de siglo, la VOC se había convertido en la compañía más rica de la historia. No sin el uso frecuente de la fuerza, había logrado el control comercial de la mayoría de los productos de las Indias Orientales. Llegó a contar con 150 buques comerciales y 40 barcos de guerra. Mantenía un ejército de 10.000 hombres y un total de 50.000 empleados, estableciendo alrededor de 40 factorías y enclaves en Asia. Ubicaron su centro de operaciones en Batavia, donde se mantenían las tropas y desde donde se tomaban las decisiones. Para imponer el monopolio sobre productos clave como el clavo, la nuez moscada y la pimienta, recurrían a la destrucción masiva de cosechas. Así evitaban excedentes y mantenían un precio alto, pero esto causó hambrunas crónicas y la ruina de algunas regiones. En 1648, España aceptaba formalmente la independencia de la República Neerlandesa y terminaba así la Guerra de los 80 años. Sin embargo, solamente 4 años después estallaban las guerras anglo-neerlandesas. A pesar de que, en su momento, Inglaterra había apoyado financiera y militarmente los Países Bajos para su independencia de España, ahora se enfrascaban en una batalla por el dominio del comercio asiático que Portugal había perdido. La competencia con las empresas inglesas llevó a la saturación del mercado europeo de la pimienta y al consecuente derrumbe de los precios. Una guerra con Francia en 1672 hizo que la burguesía mercantil neerlandesa comenzara a buscar inversiones más seguras que las empresas comerciales. La compañía se encontró con dificultades de las que no se repondría. Otro aspecto que aportó a la decadencia de la compañía fue la corrupción. El comercio interasiático resultaba más lucrativo que llevar las mercancías hasta Europa, y las decisiones de los comisionados tomadas en Batavia llegaban con retraso hasta las oficinas en Países Bajos, por lo que empezaron a actuar sin control. Comerciaban por su propia cuenta, exigían a los nativos impuestos más altos que los establecidos legalmente, practicaban la usura con el dinero de la compañía, toleraban extorsiones, abusos e incluso saqueos. Los costos operacionales comenzaron a subir y la compañía perdió sostenibilidad. La decadencia continuó hasta la disolución de la compañía en 1795. Ese mismo año terminaba también la República de los 7 Países Bajos Unidos. Tropas de la Primera República Francesa, apoyadas por revolucionarios locales que estaban en contra de la dominación de la Casa de Orange, ocuparon la región y fundaron la República Bátava como estado satélite de Francia. La confederación se disolvía y daba lugar a los ideales revolucionarios, preparando el terreno para la creación del Reino de los Países Bajos en 1815 como monarquía constitucional parlamentaria. A lo largo de sus 200 años de existencia, la compañía envió casi 5.000 barcos a las Indias Orientales. Repartió un beneficio medio del 18% anual, alcanzando el 40% en 10 ocasiones. Las acciones de la compañía llegaron a cotizarse al 200% de su valor en la bolsa durante su época de esplendor. Si te gustó este viaje por el pasado, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir explorando más capítulos ocultos de nuestra historia. Hasta la próxima.